3 secretos ocultos o curiosidades de la película Frankenweenie del 2012 que debes de saber. Y claro, yo soy Renerdo, comenzamos. Número 3. ¿Sabes que esta película contiene muchas referencias y también influencias del cine de terror, sobre todo de la época del año de 1920, pero también hay algunas cosas un poco más actuales, hasta como por el año de 1980. Como por ejemplo la amiga y vecina de Víctor, Elsa Van Helsing, que obviamente es una referencia a Bram Van Helsing, el personaje de Drácula de Bram Stoker, y en este caso también es una referencia a Elsa Lanchester, que viene siendo la original, la novia de Frankenstein de la película del mismo nombre de 1935. Y hablando de ella precisamente, ¿sabías que el pelo de la cabeza de Perséfone, el perro de Elsa Van Helsing, está precisamente copiado del pelo del personaje de Elsa Lanchester, precisamente de la película La novia de Frankenstein de 1935? Número 2, pero las referencias no terminan ahí, amigo. Resulta que en el cementerio de mascotas se presenta precisamente la tumba de Zero, el perro fantasma del extraño mundo de Jack de 1993. Y además también tenemos la referencia de la tortuga Shelley, que recibe su nombre precisamente de María Shelley, quien es precisamente la que escribió Frankenstein en la novela de 1918, en la que se basa, digamos, vagamente esta película. Pero esta tortuga Shelley también es una referencia a otro monstruo famoso, es decir, Dayakayu Gamera de 1964, pero esta no es la única referencia a un monstruo japonés. Resulta que se ve en la película un juguete presosaurio que aparece al principio de la película casera, quien curiosamente se parece mucho a Rodan, que es precisamente otro monstruo kaiju japonés. Y número 1, sabes que en el estreno de la película se empezó a generar la teoría entre los fanáticos que esta película, así como las otras dos películas animadas stop motion de Tim Burton, como son la película del extraño mundo de Jack de 1993 y la película del cadáver de la novia del 2005, se desarrollan en una continuidad compartida y cuentan una historia general que abarca, en este caso, varios siglos, donde se dice o se teoriza en este caso que Víctor Frankenstein y Sparky son descendientes de Víctor Van Dorf y de Scraps, el del cadáver de la novia del 2005, que francamente en este caso yo veo una teoría bastante posible de ser cierta. ¿Y sabías que curiosamente esta es la única película animada de Tim Burton que no es un musical? Además de ser la única película dirigida 100% por él, porque todas las películas animadas habían sido co-dirigidas junto con otro director. ¿Y a ti qué te pareció la película de Frankenweenie del 2012? Te leo en los comentarios, amigo. Así como también, si quieres apoyar directamente al canal, puedes darle clic al botón de unirse o al botón de supers, o también dándole like, suscribiéndote y compartiendo este video con tus amigos. Todo esto nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias por el apoyo. Y antes de que se me olvide, te recomiendo este video de la reseña sin spoilers de la película Liga de la Justicia, Crisis en Tierras Infinitas, parte 3, con lo bueno, lo malo de esta película y de esta trilogía. Te veo en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.